Bienvenidos una vez más a Raíces. Qué bueno tenerte aquí, qué bueno compartir contigo en este espacio en donde buscamos profundizar las verdades de nuestra fe. Y una de las cosas que en la vida del creyente se presentan es el tema de las Biblias. Miren, hay Biblias de todos los tipos, colores, sabores. Hay Biblia devocional, hay Biblia de estudio, Biblia es decir, hay todo tipo de Biblia y hay veces que uno se queda abrumado por la cantidad de Biblias que hay y a veces no sabe ni siquiera cómo abordar el texto. En ese sentido, yo he invitado a alguien que yo lo he seguido desde hace mucho tiempo, una persona que cuando usted escuche el resumen de él, se va a dar cuenta de que cuando usted vea la imagen no va a coincidir lo que uno tiene en la mente de un PhD con esta persona. Él es Fausto Liriano. Fausto Liriano es el pastor principal de la iglesia El Círculo en República Dominicana. Él tiene un máster en filología y un PhD en filología semítica. Si usted escucha la palabra filología, eso tiene que ver con lenguas y demás. Así que él y J.R.R. Tolkien son colegas, porque Tolkien también era un filólogo, imagínese usted. Entonces, este hermano tiene una maestría en cultura y lenguas antiguas y él, encima de todo eso, él es un creativo porque él tiene una licenciatura en ilustración y diseño publicitario. Pero lo que le trae aquí es que él es un siervo de Dios, que yo he visto en el tiempo y que ha sido coherente en su vida. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención fue el libro que él escribió en el 2011. Él escribió un libro que, si usted escucha el título, como que le va a llamar la atención, se llama Maldito Mundo. Cuando yo lo vi la primera vez y lo leí, yo como que es muy interesante porque es una crítica con cierto nivel de exhortación en donde él manda al lector a validar algunas cosas y confrontar algunas cosas de la fe. Así que yo le doy la bienvenida a mi querido Fausto. Fausto, bienvenido a Raíces. Qué bueno tenerte con nosotros. Gracias por tenerme aquí. Es un placer, de verdad. Sí, entonces le contaba a la gente de tu libro interesante, que es un libro confrontativo, es un libro claro, al punto, no hay colores, no hay algo que... Estamos pensando traducirlo al inglés, pero todavía no nos ponemos de acuerdo con el nombre. Es una cosa muy particular porque, sin duda alguna, es un lenguaje muy llano, un lenguaje muy digerible, muy al punto, y que te invita a repensar algunas cosas del evangelio que ya uno tiene. Sí, y de eso es el plan. Y parte yo entiendo que algo que va en conexión con el llamado que tengo al ministerio es poder hablar las cosas claras. Perfecto. Y Maldito Mundo creo que es una evidencia de eso, y es increíble que todavía a 9 años, que recién cumplimos en noviembre 26, sí. Noviembre 25, todavía se sigue hablando del libro. Vamos a ver qué pasa. Interesante porque cuando yo menciono que tú tienes un PhD, el PhD es el grado más alto académico que existe ahora mismo en el mundo. Y tú tienes un PhD. Y la imagen que uno tiene de un PhD es de personas con unos bow ties. No recuerdo el nombre en español. Corbatines. Exactamente. Con un chalequito y demás, pero tú no tienes esa imagen. Tú no tienes canitas aquí o lentes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tengo una cosa aquí que me está saliendo. Entonces, ¿cómo te ha tratado el concepto de tú llegar a un nivel tan alto académico y tener una vida como tan sencilla, como tan básica? ¿Por qué? Mira, yo creo que primero el PhD fue totalmente una oportunidad de parte de Dios. Okay. Nunca pensé ni soñé llegar a tener ese título. Siempre quise tener una maestría porque es lo que te da entrada en cierto modo a tu poder enseñar en universidades aquí en el país, aunque eso va cambiando, y siempre he visto el enseñar en universidades como una forma de mantenerme con la cultura y en conexión con los jóvenes. Perfecto. Que es parte del llamado que entiendo que tengo, la predicación a las nuevas generaciones, como se dice.
Entonces, accidentalmente, en preparación para el llamado a la traducción bíblica, el Señor abrió una puerta ahí y pude entonces realizar las maestrías y luego lo del PhD. Y realmente no es algo que yo menciono. Yo no uso Dr. Fausto, tú no lo vas a ver en mi Twitter, no cambió a Dr. Fausto, Instagram. Es una carta de presentación dentro de cierto ambiente donde sí se necesita. Y al mismo tiempo le doy gracias a Dios que pude hacerlo en una universidad secular, estudiar un tema más secular, en la filología, pero del hebreo bíblico. Y eso simplemente yo lo uso como una carta de presentación. Fue fajado, es sudado, Sí, el PhD es realmente, a quienes me preguntan si pueden hacerlo, yo les digo, si tú no lo vas a usar, no lo hagas. Entonces, ¿qué te diría? Yo lo uso el título en los ámbitos en que debo usarlo, y fuera de ahí yo soy Fausto Liriano. O sea, hay un espacio donde sí, doctor Fausto Liriano, pero hay un espacio donde yo soy simplemente Fausto, porque yo no soy un título. Exactamente. Y eso es algo que yo tengo que reconocer. Y los títulos van a pasar, y sus deseos. Pues la palabra de Dios permanece para siempre. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, mientras Dios puede usar eso en cierto ambiente, se usa, pero es simplemente un medio. No quiero disminuirlo al decir simplemente. Sí, entiendo. Porque, es decir, que es lo que te ha provisto esto es una herramienta para tú, evidentemente, abordar el texto bíblico en hebreo, que es, creo que, tu mayor nivel de especialización, de manera distinta, porque sin duda alguna, cuando uno lee la Biblia en sus originales, es como uno ver una televisión en colores, viendo antes una televisión en blanco y negro. Y como lo dice un amigo, es leer la Biblia en una traducción es como besar a la novia a través de un velo. Ok. Entonces, buena, me gustó. Realmente, cuando tú conoces las lenguas originales, como levantar el velo, poder ver la imagen de la novia y poder, sentir sus labios y todo. Sí. Y algo interesante es que tú eres el pastor principal del círculo que empezó con un poco de personas, y ahora es una iglesia ya establecida, tiene varios años, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene el círculo? Sí, el círculo empezó como grupo de jóvenes hace 21 años. ¡Wow! Como iglesia tenemos unos 15 años. Ok, en donde vimos que esa era la tendencia. El Señor nos estaba llamando a algo que realmente estábamos haciendo resistencia, y era una congregación para cierta población en nuestro país que no estaba siendo alcanzada. Y la gente se estaba casando y estaba teniendo hijos. Y dijimos, es para allá que vamos. Sí, exactamente. Y aquí estamos, por la gracia de Dios, totalmente. Qué bueno, hermano. Y al final vamos a dejar, al final no, sino en la descripción vamos a dejar toda la información de Fausto, del círculo y demás, para que usted también se vincule a este espacio, y si está cerca de República Dominicana, vaya también y pueda apoyar a este ministerio. Entonces, Fausto, lo que te trae aquí es el tema de las Biblias. Como dije al principio, hay cientos de Biblias, es decir, hay Biblias infantiles, Biblias para adolescentes, Biblias para jóvenes, para mujeres, para ministros. Es decir, hay un sinnúmero de Biblias, y eso puede abrumar, porque la Biblia como tal, entrarle a la Biblia no es tampoco algo tan sencillo como la gente se imagina, por la interconexión que hay entre esos 66 libros. Entonces, primero, y antes de entrar al tema como tal, ¿qué es la Biblia y por qué creer en ella? Mira, la respuesta que es la Biblia es sencilla. La Biblia es la palabra de Dios. Ok. Y seguro tenemos oyentes que no son cristianos o que no tienen el contexto judeo-cristiano y dirán, ¿qué Dios? Bueno, el Dios en el que creen los cristianos, y de principio al fin, porque la Biblia no es un solo libro, sino es una colección de libros. Para nosotros los cristianos son 66 libros que comprenden el Antiguo y el Nuevo Testamento, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo
en el Nuevo Testamento, y es la historia de cómo Dios nos creó, cómo Dios al mismo tiempo, después de nosotros decidir apartarnos de Él, estuvo tratando de conectarse nuevamente con nosotros, y cómo Dios mostró gracia todo el tiempo. Es interesante esto de mostró gracia todo el tiempo, porque para la gente hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Por eso muchas personas han planteado incluso que no se le llame Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino Primer Testamento, Segundo Testamento, pero eso obviamente es otro, porque el Antiguo da la sensación de que eso es algo que ya no se debe aplicar. Sí, sí. Y ciertamente nosotros hay cosas del Antiguo Testamento que aplicamos. Y es esta historia de Dios que tiene su punto culminante y extático en Jesucristo, okay, como el mayor alcance hacia nosotros, como inicia el libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos, ahora nos habla a través de su Hijo. Muy similar a como inicia Juan. En el principio era el verbo, la palabra, realmente es la traducción correcta. La palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y esa palabra vino y habitó entre nosotros. En Él estaba la vida es la luz del mundo. Wow. Y entonces esa revelación va progresivamente mostrándose hasta que tiene su punto extático en Cristo, mostrando lo que Dios siempre quiso mostrar en el Antiguo Testamento: gracia y favor, pero ahora más cercano a nosotros. Entonces, Jesucristo hace viva esa palabra, y nosotros al leerla con ese sentido de expectativa, y lamentablemente tenemos muchas capas bajo las cuales nosotros, digamos, muchos lentes de diferentes colores, detrás de eso nosotros leemos la Biblia, y muchas veces lo que hay que hacer es quitarse esos lentes e iniciar como si fuera de cero y dejar que sea Dios que nos hable, y que sean esos testigos de la historia de Dios a través de la Biblia que nos hablen y nos tocan. Porque entonces esa es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios revelándose a través de los tiempos. ¿Con qué fin? Con el fin de reconectarse con la humanidad, con el fin de decirnos: no estamos abandonados, no están solos, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, dice en el mismo libro de Hebreos. Es algo que el autor dice al final. Dios mismo ha dicho: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Y esa es la importancia que tiene la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué creer en ella? Hay varios libros importantes a través de la historia. Tú que has dado el tema de las lenguas antiguas y demás, y la cultura antigua. Hay libros tan importantes como el Corán, que aunque fue después de la Biblia, pero es de alta relevancia para el mundo musulmán, o el libro de los muertos para el caso de los egipcios. Hay libros de cierta relevancia. ¿Por qué la Biblia entre todos ellos? Es una muy, muy buena pregunta. Obviamente no siempre vamos a tener una respuesta satisfactoria. Personalmente yo creo que en un mundo donde tenemos tantas verdades contradictorias, y de hecho con esto mismo del COVID es algo que nosotros estamos viendo, el hecho de usamos mascarilla, no pueden usar mascarilla, se propaga en el aire, no se propaga en el aire, tengan cuidado con ciertas superficies, no tengan cuidado con la superficie, no importa. Y literalmente todo está basado en un estudio científico, y tiene gente que lo defiende y que ha escrito sobre eso. Nosotros hemos perdido la perspectiva con respecto a la verdad, más que otra generación sobre la Tierra. Y eso, creo que nosotros tenemos más fake news que hace 10 años. Sí, claro, porque es un bombardeo de redes sociales, correo electrónico, internet, etcétera, televisión, radio. Exactamente. Y la verdad que tiene la Biblia, que es una única verdad, creo que es más relevante hoy que nunca. Wow. Y esa invitación al descanso que necesitamos hoy más que nunca. Hoy tenemos mucho más herramientas para economizar tiempo, pero
multiplicado nuestra opresión y nuestra esclavitud al trabajo y nuestro amor al dinero. Y más fácil, hace 100 años era muy difícil tú cambiar de clase económica. Si tu familia, si tu abuelo era agricultor, tú ibas a ser un agricultor. Sí, es cierto. Y si tú salías del campo, probablemente tendría que incurrir en cierto tigueraje para insertarte dentro de cierta clase social. Las universidades eran para un grupo específico de personas muy, muy reducidos, ciertas clases sociales. Nosotros estamos envueltos en esa cuestión, cambiar de clase social, establecernos, conocer, sí, tener más cierto. Información. Ese aspiracional. Exactamente. El resultado de todo eso es un frenesí continuo, es continuamente vivir en un ritmo de locura, que es la razón por la cual mucha gente, cuando entró esta época también loca y tuvo que frenar, entró en un estado de depresión, porque por primera vez tuvo que verse con sus propios pensamientos. Sí. Y con la sensación de que iba a seguir viviendo a pesar de que el ritmo había bajado. Sí, es cierto. Y Jesucristo dice, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Volviendo al mismo autor de Hebreos, que es totalmente fortuito que estemos hablando. Sí, para mí que tú como que tienes como un acuerdo acuerdo con Hebreos. Pero dice, señores, esta gente no entraron en el descanso de Dios. Entren ustedes en el descanso de Dios. Tremendo. Y la palabra nos llama a eso. Y creo que hoy es más relevante que nunca. Si es por creer en el sentido de información, probablemente no resulte como la información que nosotros vivimos hoy, aunque hay pruebas de que es mucho mejor información que mucha información contradictoria que nosotros recibimos. Correcto. Es más aceptar la invitación. Es una información a la que tú tienes que responder, no una información que tú tienes que acumular. Okay. Si la vemos en el sentido de información en que nosotros tenemos que acumular, estamos fritos. Si la vemos a algo que tenemos que responder, el Señor me invita al descanso, a una nueva conexión con Él, que es el propósito de la palabra, es más relevante que nunca. Y yo creo que es tiempo de creer en ella para poder recibir ese descanso prometido y esta reconexión con Dios que tanto necesitamos. Ahora, partiendo de eso, Fausto, toma consideración de que yo mencioné, claro, lo que yo mencioné fueron especializaciones de las Biblias, pero realmente no hay tantas Biblias, lo que hay es muchas especializaciones dentro de un contexto de la Biblia. Ahora, partiendo de eso, ¿cuántos tipos de Biblias existen? No de especializaciones, no de devocional, sino ¿cuántas Biblias como tal existen? Una. Realmente. Y nosotros tenemos diferentes tradiciones que agregan otros libros o organizan los libros de diferente manera. Porque lo que tú has mencionado, que Biblia de la mujer, Biblia del hombre, Biblia del zapatero, Biblia del negociante que trabaja con pescados y todo lo demás. Biblia de la mujer que... Exacto. Biblia que tú dibujas sobre ella. Que honestamente, yo... en un punto de mi vida, una Biblia juvenil obviamente me tocó bastante y tenía temas que realmente yo necesitaba que alguien lo abordara. Siempre tuve problemas, tengo que ser totalmente honesto, por mi forma informal. Siempre tuve problemas con el lenguaje alto, el castellano alto que tenían las versiones de cuando yo empecé a caminar en los pasos del Señor. Entonces me parecía un poco incongruente una Biblia juvenil que tuviese un lenguaje muy ajeno a los jóvenes, pero creo que vamos a tratar eso de las versiones un poquito más adelante. Sí. Entonces, sí, aunque hay una Biblia, sí tenemos diferentes traducciones que aprovechan la Biblia o bueno, el contenido de la Biblia en estas tradiciones difiere. Entonces, tenemos la Iglesia Católica que incluye los libros deuterocanónicos. Deutero es segundo canon, deuterocanónico. Una regla, ¿no? Exactamente. Y estos son libros que aparecen en la Septuaginta. Y algunos, a mi amigo Peter Williams no le gusta llamarle Septuaginta porque es la versión de los 70. Él dice
llamémonos el viejo griego. Ok. Y si puedo traducir bien lo que él trata de decir en inglés, que es la traducción que se hizo del Antiguo Testamento en hebreo, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, pero que los judíos conocen como Biblia hebreo o Tanaj, al griego. Okay. Y en esa traducción se incluyeron estos libros. Está Sabiduría, está Eclesiástico, Tobit, Judith, hay un segundo libro de Daniel, hay también creo que otro libro de Esdras, y así sucesivamente. Entonces, estos libros, que son los llamados deuterocanónicos, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa griega, los conserva dentro del canon que ellos como denominación o como rama del cristianismo tienen. Los ortodoxos incluyen 5 salmos más también dentro de los salmos. Las preguntas, y quizá esto te ponga en problema, pero las preguntas que nosotros tenemos que hacernos es cómo la primera iglesia veía estos libros, porque sí tenemos pruebas de que las referencias que hacen los autores del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento no son traducciones del hebreo, sino que son referencias de la Septuaginta. Correcto. O de una traducción griega que ellos tenían y que es muy parecida a esta versión que para nosotros es crítica porque tiene una colación de diferentes manuscritos. Entonces, si esa era su escritura, entonces ellos también se manejaban con los libros deuterocanónicos. Sí. Y esa es una pregunta honesta que nosotros tenemos que hacernos en algún punto. Y los libros deuterocanónicos estuvieron dentro de la iglesia protestante por unos 300, 400 años más después de la Reforma. Siempre fueron un problema. Calvino creo que lo relegó a la última parte de la Biblia, lo puso al final, como estos libros lo aceptamos, pero no están en el canon hebreo, entonces lo tenemos aquí por tradición. Creo que Lutero, puedo equivocarme, pudo ser Lutero o Calvino, pero los dos lo pusieron uno en el medio, otro al final, y solo se sacaron del canon protestante en el siglo XIX, durante una crisis de papel. Y durante esa crisis de papel, la gente de las sociedades bíblicas que estaban mandando Biblias, porque también el siglo XIX fue un siglo prolífico misionalmente, fue donde fue donde hubo una explosión misionera a diferentes partes del mundo. Se necesitaban Biblias. ¿Qué hacemos si nos falta papel? No queremos cortar la Biblia, no queremos mandar solamente una parte, queremos mandarla completa. Mira, hay un problema con los deuterocanónicos que nunca se ha resuelto y que los concilios no han terminado de resolver. Vamos a resolverlo. Y le sacaron. Sí. Desde entonces, nosotros los protestantes tenemos las Biblias sin deuterocanónicos, y como no se usaban en la predicación, nadie los notó. Fue una transición muy leve, realmente. Si tú revisas históricamente, no es. Entonces, ¿cuántos tipos de Biblias existen? Yo te diría que una, pero dentro de la tradición católica hay unos libros extras que por tradición están ahí. No fue que los católicos lo insertaron, lo incluyeron. Y otra dentro de la iglesia ortodoxa que tiene el mismo canon católico, pero incluye 5 salmos más, que por tradición están ahí. Tampoco fue que ellos lo forzaron. Sí, porque es importante resaltar que el proceso de la canonización de los libros fue un proceso largo, tedioso, difícil. Es decir, no hay libros de los que no pasaron la lista, que si tú los lees parecen palabra de Dios. Es decir, una cosa muy... y más con el tema político de los intereses, pero bueno, eso es lo que tenemos ahora. Y sin duda alguna lo que tenemos es palabra del Señor, que aunque está el elemento humano de la falla natural, sin duda alguna es la palabra de Dios. Ahora, mencionaste hace poco, y esta pregunta va ahí en ese mismo tono, el tema de cuáles de las versiones, pero muchas veces escuchamos versión Reina Valera, versión
de las Américas. Pero también hay traducciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre traducción y la versión? ¿Por qué se llaman de esa manera? Una pregunta muy interesante. Yo nunca me había hecho esa pregunta, honestamente. Me sorprendió cuando tú me propusiste que era algo de lo que íbamos a estar hablando. Una versión y una traducción es lo mismo. Ok. Ahora, se habla de versión en el sentido de que sigue el patrón que inició la persona o el grupo o la comitiva que tradujo por primera vez la Biblia a ese formato. Entonces tenemos Reina Valera, pero tenemos Reina Valera, primero la Reina. Sí. La de Casiodoro Reina. Valera hizo sus enmiendas, entonces empezó a llamarse Reina Valera. Sí. Y una versión 1909, otra versión 1960, tenemos una versión 1960 actualizada, una versión que se hizo a principios de los 90 que no tuvo mucho éxito, una del 95, una actualizada, una del 95 actualizada y ahora una Reina Valera contemporánea. Entonces, esa es una versión en el sentido de que no se hace una nueva traducción. Es decir, que no se va al original y se extrae entonces, no, sino que yo voy como fundamentándolo lo que ya otra persona hizo con algunos ajustes, ¿cierto? Se tiene que ir al original. Okay. Lo que se hace es que, tomando como base el texto de Reina y Valera, y obviamente los textos originales, entonces se coteja. Porque algo que nosotros tenemos al día de hoy es que, y por eso vamos a encontrar algunas diferencias entre la versión de 1960 y la 95, es que nosotros al día de hoy tenemos manuscritos más antiguos que lo que Reina o Valera tenían a mano. Exactamente, correcto. Y obviamente eso hace que ciertas dudas que se proyectaban en los manuscritos que ellos conservaban y desde los cuales tradujeron las escrituras se aclaren. Sí. Y nuestro conocimiento también de las lenguas originales ha ido creciendo por la cantidad de documentos que arqueológicamente se han ido descubriendo, a veces accidentalmente y a veces con cierto propósito. Entonces, yo llamaría una versión a una traducción que sigue una tradición. Y en ese sentido tenemos la Reina Valera, tenemos la Biblia de las Américas, tenemos la palabra, tenemos la traducción en lenguaje actual, y esas traducciones, como el lenguaje cambia, tienen que irse enmendando. Como hablaban hace 50 años, no es como nosotros hablamos al día de hoy. Correcto. Reina Valera 60 tiene, bueno, si agarramos la Biblia, la Reina Valera 1909, hay partes que no vamos a entender. Claro, correcto. Por ejemplo, Valera llamaba reina, igual que la King James, a los rinocerontes unicornios. Y es de hecho una broma que anda por ahí que dice que la Biblia dice que los unicornios existían, pero era la forma en que lo llamaban y así lo tradujeron. Sí. Pero no es algo que tú vas a encontrar ni en la 1960 ni en las posteriores. Entonces, el idioma va cambiando. Y como el idioma va cambiando, esas versiones que son muy preciadas para nosotros como creyentes, o sea, hay gente que tú lo matas y nunca van a soltar una Reina Valera. Y no sabes, para la gloria del Señor. Sino que también uno a veces no recuerda en la versión más reciente y la Reina Valera sí. No, y honestamente hay versículos que te suenan mejor. Sí, cierto. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no te lo cambio por nada del mundo en ninguna otra versión. Claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o el Padre Nuestro. Sí. No sé si a ti te pasaba como cuando chiquito, que a veces la profesora leía de diferentes versiones en el colegio y tú decías, eso no es el Padre Nuestro, ¿qué me estás diciendo? Lo cambiaron. Exactamente. Entonces ya existen, esas versiones son traducciones, pero siguen una línea que el comité ha dicho que esto es lo que nosotros vamos a respetar, vamos a tener un lenguaje elevado o vamos a hacer
funcionales, en el sentido de que no vamos a traducir formalmente, sino que vamos a ser un poquito más abierto y de enfocarnos más en el sentido que en palabras específicas, o vamos a ser más dinámicos, como el caso de La Diosa Habla Hoy, que La Diosa Habla Hoy es un fenómeno interesante. La Diosa Habla Hoy, que salió en 1981-1982, cuando yo agarré por primera vez una Diosa Habla Hoy, era súper clara. Okay. Yo era pequeño, unos 10, 11 años, y era como, wow, qué chulo, y tenía estos dibujitos que se han hecho famosos. Sí, pero La Diosa Habla Hoy, que era una Biblia dinámica hace 40 años, hoy es una Biblia formal. Wow. Y eso te indica cómo la lengua va cambiando a través de los tiempos, y por eso necesitamos ir trabajando en esas versiones y actualizándolas. Ahora, partiendo de eso, una de las Biblias más importantes en el tiempo ha sido la Vulgata latina, que fue la que tradujo Jerónimo. Sin embargo, Jerónimo lo hizo solo en su proceso, y se han encontrado errores de traducción en esa Biblia. ¿Cómo nosotros podemos ver la fiabilidad de las Biblias actuales, partiendo de consideración de que Jerónimo tradujo que Jerónimo era un intelectual, una persona que se fue a los originales de la Biblia y cometió uno con error? Uno básico que yo aprendí hace poco es que en vez de arrepentimiento, él puso penitencia, y eso genera una serie de cosas que, bueno, entonces, partiendo de eso, ¿cómo pudiéramos ver la fiabilidad de las Biblias actuales respecto de los posibles errores que pudieran tener? Mira, yo te voy a decir algo que puede ser un poquito controversial. Nosotros tenemos que entender que la Biblia son los originales. Ok. Y una traducción es una traducción de la Biblia. Es decir, que es una interpretación. Es una traducción. Toda traducción siempre va a ser una interpretación. Ok. Y tú vas a tener, en cierto modo, a veces yo no sé hasta qué punto tú puedes llegar a controversialidades aquí, pero a veces tú vas a llegar al punto en que algunos comités toman decisiones que no deberían, y quizás son inconscientes, que tienen que ver con restricciones doctrinales. Okay. Un caso común está creo que en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de la doctrina, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Okay. El concepto de salvarse a uno mismo es contradictorio, aunque podemos entrar en todo tipo de discusiones en lo que Pablo pueda decidir, que puede estar diciendo con respecto a salvarse. Sí. Pero entra en todo tipo de locura cuando hablamos de la reforma. Correcto. Tú no puedes salvarte a ti mismo, tú te salvas por gracia, no es obra de nosotros, sino es don de Dios. Y de hecho las bases para eso vienen con Pablo, del mismo Pablo que le está escribiendo a Timoteo, en versiones donde tiene mucho más énfasis en la doctrina de la gracia. Salvarse a sí mismo no existe. Ok. Sino que el sí mismo se elimina. Es decir, que esas versiones especializadas, para poner un ejemplo sin ir en desmedro de ella, la Biblia de Estudio Reformada va a hacer un énfasis mayor en la reforma, en los conceptos de la reforma, a una Biblia, digamos, Biblia de Estudio Arminiano, que va a ser un enfoque distinto, más al tipo de la sinergia y demás. Más o menos sí. No debería, y yo no sé si podemos usar ese ejemplo porque no he leído la Biblia de Estudio Reformada. Es una Biblia de Estudio que ya está basada en una traducción, sí. Obviamente de influencia reformada. Pero son detalles que yo, que conozco el comité de estas versiones, donde detecto esto y sé la tendencia doctrinal, digo, ok, wow, o el traductor quiso en cierto modo hacerlo conscientemente o lo hizo inconscientemente.
Esto es algo que tú puedes hacer inconscientemente. Y bueno, quizás si tú hablas con esta persona que es buen conocedor del griego, te dirá múltiples razones por las cuales ese sí mismo que aparece en el griego no debió de traducirse. Entonces, son de las cosas que tú vas a encontrar dentro de una traducción. Pero eso no hace una traducción no fiable. Ok, perfecto. Porque las doctrinas básicas del cristianismo, en las que no hay compromiso, que son de hecho notables y no cambian, no la afectan. Es lo mismo que pasa en crítica textual. En crítica textual tú vas a encontrar en los manuscritos de los originales lo que se llaman problemas textuales, que son cambios en las palabras. Una dice rojo carro, la otra dice el carro rojo, la otra omite el color del carro. Pero incluso críticos textuales como Bart Ehrman, que es un famoso crítico textual, vive en Carolina del Norte, quizá uno de los más famosos del Nuevo Testamento, pero es ateo. Él mismo dice: ninguna de estos problemas textuales son un problema, pero representan problema alguno para las doctrinas del cristianismo. Entonces, es decir, que la doctrina no se toca en términos de variabilidad, sino que el énfasis de cada traductor evidentemente es distinto al otro porque son dos personas diferentes, son dos comités diferentes. Exactamente. Entonces, ahora, si partimos de eso, en las versiones actuales, esos errores, porque hay un amigo que dice que son variantes, esas variantes se pudieran considerar errores de la Biblia. Yo no la consideraría un error. Son variantes porque no representan un error de interpretación. Ahora, son un error cuando obviamente representan un problema serio. Y sí existen los errores en cuestiones de transmisión de los escribas. Pero se considera tan sagrado el texto original que ha llegado a nuestras manos que esos errores no han sido retocados y se dejan ahí. Tenemos que lidiar con eso, es lo que nos llegó a mano. El oyente o las personas que nos están viendo tienen que tomar en cuenta que nosotros no tenemos los textos originales, sino lo que se llama manuscritos de estos, no tenemos los autógrafos de los textos originales, que son los que escribieron los autores. Es decir que no tenemos el libro que copias. Mateo escribió, no tenemos el original de Mateo. Pero tenemos las copias que se han hecho de lo que Mateo hizo, ¿cierto? Exactamente. Ustedes dirán, si es copias, son fidedignas, son verdaderas. Bueno, hay una ciencia que se llama crítica textual y se dedica a eso. Y la crítica textual toma en cuenta la cercanía de las copias a la fecha en que se escribió este autógrafo, la cantidad de copias y la cantidad de variantes que existen en la misma. En todos estos puntos, la Biblia es mucho más fiable que incluso manuscritos de las guerras galias de César o otros, la historia de Heródoto, donde son cientos de años que hay entre el autógrafo y la primera copia. Sin embargo, entre el autógrafo y ciertos libros de la Biblia hay apenas decenas de años. Entonces, en algunos casos unos 20, unos 30 años. En otros casos se cree que menos. Entonces, y algo que quizá pueda ayudar, Fausto, es el hecho de que en la medida que haya más copias, es más fiable el texto, porque si Fausto escribe, yo voy a la casa, y yo escribo de ese mismo libro, yo voy al hogar, evidentemente hay una diferencia de palabras, pero coinciden en el concepto general. Entonces, en la medida en que más Faustos y más Josés y más Pablos escriban y coincida más, entonces hace más fiable. Y creo que en el caso, por ejemplo, de la Ilíada de Platón, creo que el margen es como 1000 y pico de años y hay como 12 copias. Y la gente no duda que fue Platón que escribió la Ilíada. Sin embargo, con la Biblia, la cantidad es muchísimo mayor. Creo que hay como 6000 copias. La Ilíada de Homero, perdón. ¿No? ¿De Platón? Sí. No. ¿Es de Homero? ¡Ay, padre!
De Homero. Es que todos son griegos. El día de la Odisea. Tú te cruzas. Okay. Entonces, en ese sentido, nadie duda que Homero escribió la Ilíada y la Odisea, y hay menos copias y el espacio del original a la copia que tienes mucho más cientos de años. Sin embargo, con la Biblia es hasta 30 años de en algunos manuscritos. El original de un escritor y la copia que se tiene. Exacto, y toma en cuenta también las traducciones. Tú tienes del Antiguo Testamento traducciones que son más antiguas que el texto más cercano que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Y cuando tú comparas, esta traducción es muy similar a ese texto. Pero también traducciones que se hacían de libros del Nuevo Testamento en el segundo siglo ya a otras lenguas en Europa, y que conservan, de hecho, los mismos aspectos que tienen los textos que nos llegaron del griego, wow, en el caso del Nuevo Testamento. Entonces, en este sentido, estos se llaman testigos. También tenemos gente que escribió en el primer siglo y en el segundo siglo de nuestra era sobre ciertos libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, y decían, tal libro dice tal, como dice Mateo en su evangelio, tal cosa, o como el apóstol Pablo escribe o les habló a ustedes los corintios sobre ciertas cosas. Okay. Entonces, ahí por todos lados nosotros tenemos diferentes recursos que nos permiten decir, estos textos son confiables, wow, y son fiables. Wow. Entonces, lo que tú estás diciendo es que el libro, que la Biblia pasa entonces todas las pruebas históricas de los autógrafos, que aunque no lo tenemos las copias que la validan, y los testigos, que son esos comentaristas que hacen esas citas de la Biblia y que confirman entonces que el texto Mateo 1.1, ese escritor lo escribe y confirma que Mateo 1.1 decía eso, ¿cierto? Exactamente. Ok, entonces, partiendo de eso, y ya viendo más al presente, ¿cómo pudiéramos entonces elegir una Biblia? Porque entonces, tú mencionaste diferentes tipos de traducciones, dinámicas, textuales y demás. Entonces, esto genera una atención, porque entonces, ¿cuál Biblia voy a utilizar tanto en mi vida devocional como en la iglesia? ¿Cómo puedo yo elegir una Biblia? Mira, yo siempre le digo a la gente que elija la Biblia en que tú entiendas. Ok. Eso es sumamente importante y es un consejo en base a mi experiencia personal. Okay. Como hablé al principio, yo tenía un poquito de aversión hacia el lenguaje elevado, no hacia la Biblia como palabra de Dios. Y de hecho, desde muy temprana edad siempre fue mi tradición leer la Biblia de tapa a tapa, inspirado en el testimonio del pastor de una amiga que se trancó y la leyó en 3 meses. Y para mí en ese momento era como, wow, ¿y es posible leer toda la Biblia? Wow. Y me decía, claro, si tú lees 3 capítulos diarios, tú puedes leerla en 1 año. Si tú lees 6 capítulos diarios, tú puedes leerla en 6 meses. Y desde ese tiempo, no importando la versión, aunque tuviese el lenguaje elevado, yo me fajaba con mi Biblia. Pero en ese momento en el que tú tienes cierto desgaste, que nos pasa, la trayectoria espiritual, es como estas cuestiones que dicen de que la trayectoria al éxito, la gente la imagina como una línea, pero realmente es esto. Sí, exactamente, claro. Y realmente la trayectoria espiritual es caótica. De diferentes maneras, y mientras más tú miras para atrás, tú te das cuenta que es más caótica de lo que tú pensabas, porque había épocas en las que tú te entendías como la última Coca-Cola en el desierto en espiritualidad cristiana, pero tú eres un chivito alto de jobo. Para los que no son dominicanos, que no están escuchando, tú no representabas absolutamente nada, y ahora es que uno dice, bárbaro, ¿cómo yo pensaba de mí mismo de esta manera? Solamente por la gracia de Dios me sostuvo. Sin duda alguna. Son esos momentos de desgaste donde se hace difícil leer la palabra, donde se hace difícil orar. Lo que me levantó fue poder acercarme sin miedo a traducciones de la Biblia que yo pudiese entender.
Correcto. Y me pasó con The Message de Eugene Peterson, mucha gente la llama paráfrasis, pero es una traducción dinámica de las escrituras. Que me llegó primero un evangelio de Juan, y yo recuerdo leyendo las palabras del evangelio y me sonaban tan natural que incluso yo iba a la Reina Valera y la abría y yo decía, espérate, yo nunca leí esto así. Oh, dicen lo mismo. Wow. Pero ahora yo la estaba entendiendo. Okay. Entonces a veces nosotros nos restringimos porque esta es la que me dijeron que yo tengo que leer, los hermanos dicen que no hay otra traducción y que no sé cuánto. Y yo les diría que dentro de las traducciones que son aceptadas por la mayoría de congregaciones cristianas, solamente tiene que ir a una librería cristiana y ver las diferentes versiones que hay, encuentres la que te haga entender la palabra de Dios. Correcto. Porque eso es lo que se busca en traducción. En traducción sí, lo que se busca es que la palabra de Dios se entienda. Porque tú lo que es un vínculo con la palabra, que la palabra sea esa cosa viva que te hable cada vez. Y si tú no la entiendes, diciéndote áspid en vez de serpiente, se busca serpiente, que es lo que tú puedes entender. Exacto. Y, por ejemplo, hay cosas que son básicas en traducción, que una versión de la Biblia traduce de una forma que es imposible de entender. Tú tienes un texto en Amós que dice, y los envié con los dientes limpios. Sí. Y nosotros con dientes limpios para nosotros es una cualidad positiva. El que tiene los dientes limpios es una persona que se higieniza. Pero lo que Dios quiere decir en ese pasaje es que no lo hizo pasar hambre. Y como no comían, no tenían nada entre los dientes. En otras versiones tú vas a encontrar que dice, por eso los hice pasar hambre. Ok. Oh, ok, esto es lo que quiere decir este texto. Correcto. Entonces, y hay cuestiones que no son tantas diferencias, pero que te hacen entender mejor el pasaje. Correcto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versus, no quiero decir versus, pero comparado con la nueva traducción viviente que dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En Correcto. Una traducción, la proyección es futura. Cuando yo necesite algo, lo voy a tener. En una traducción es continua. Sí. No me falta ahora ni me faltará después, porque yo tengo lo que necesito. Sí. Es algo sumamente clave, que identifiquemos esa Biblia, que entendamos y que nos guste y que no sea trabajosa para nosotros leerla, porque si empieza unos términos rarísimos, se complica el asunto. Entonces, exactamente. Ahora, ahí va a haber una diferencia entre lo que yo uso devocionalmente y lo que usamos litúrgicamente. Ok. Entonces, la liturgia no se presta a ciertas informalidades, por más informales que seamos. El círculo, la congregación donde sirvo como pastor, es una congregación altamente informal. Que alguna gente confunde con irreverencia. No. Es que altamente informal no es irreverente. De hecho, nosotros somos bastante irreverentes. Eso es irreverente. Hay que hacer la diferencia en eso. Pero para la liturgia nosotros usamos traducciones que en cierto modo son entendibles, pero que conservan un lenguaje, que son las que se llaman funcionales. Perfecto. De equivalencia funcional. Okay. No usamos una dinámica. Okay. Entonces, siempre es bueno tener una traducción formal, una traducción funcional y una traducción dinámica. Y cuando estudiamos la Biblia, a veces es bueno leer los capítulos en cada una de estas versiones, porque cada una de ellas te va a aportar. Entonces, si partimos de eso, Fausto, entonces tenemos que tomar en cuenta primero que cuando vamos a elegir una Biblia para el tema devocional, pudiéramos entonces elegir una que nos guste, no necesariamente una que vaya con la liturgia, que en este caso la liturgia sería lo que pasa en el servicio. Es decir, que yo te diría, y disculpa que te interrumpa, yo te diría que entienda, porque a veces hay una versión que uno prefiere pero no entiende. Ok, perfecto. Entonces, más que me guste, es algo que yo logro entender cuando estoy frente al texto bíblico en mi lectura diaria. Perfecto, eso es la parte devocional, que es la parte individual, pero la parte corporativa de la iglesia, usualmente las iglesias tienen un tipo de versión que es la que utilizan para ir todos al unísono, entonces, en el tema del entendimiento de la palabra. Entonces, Fausto, partiendo de esta realidad, entonces, ¿cómo podemos analizar
el texto bíblico, el contenido bíblico para aplicarlo a nuestras vidas, tomando en consideración de que existen diferentes versiones y una palabra puede variar de una versión a otra por el mismo tema que hemos hablado de que ahí es una interpretación que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo pudiéramos aplicar el contenido bíblico a nuestras vidas, a nuestro diario vivir? Sí, mira, tú sabes que esa pregunta en el momento en que nosotros estamos viviendo tiene diferentes matices. Okay. Porque hay personas que en su hermenéutica de la Biblia, es decir, su interpretación de la Biblia es muy cerrada, yo diría que muy estricta, tiene como una camisa de fuerza, y a un punto que tú ni siquiera lo ves en el texto bíblico. Okay. Entonces hay personas que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, solamente es para la situación que Pablo estaba viviendo en ese momento y se refiere a él bajo este contexto. Uh-huh. Perfecto, pero Pablo usa un texto del Antiguo Testamento sobre el yugo desigual, que es que no pongas a un buey y a un burro con el mismo yugo a arar la tierra, y lo usa dentro de un contexto de las relaciones humanas. Sí. Entonces, tú te das cuenta que a veces nosotros queremos ser mucho más estrictos en nuestra interpretación que los autores bíblicos. Y wow. Si bien es cierto que hay pasajes que no tienen nada que ver con nosotros, o profecías que ya se cumplieron y que obviamente no tienen... Cuando leemos, viene el rey del norte, no es que Estados Unidos nos va a invadir a nosotros, República Dominicana, que ellos no quedan al norte, sino que Israel o los judíos iban a ser invadidos por los babilonios en un momento específico. Correcto. Los babilonios estaban en el norte y ya eso no nos compete. ¿Qué nos compete de esa parte? En desobediencia a Dios estamos en estado de vulnerabilidad. Correcto. Es decir, estamos propensos a ataques, estamos propensos a invasiones, no necesariamente de otros individuos o de enemigos físicos, sino de ídolos, de nuestros propios ídolos que finalmente terminan destruyendo nuestras vidas, porque cuando nosotros disminuimos la verdad nos encontramos en serio peligro. Entonces, dicho esto, entiendo que todo creyente necesita como base para su estudio bíblico, y el estudio bíblico siempre va a tener una aplicación a nuestras vidas. Okay. La Biblia no es una información para acumular. Yo una vez predicaba sobre esto y llamaba al mensaje hoarders o acumuladores compulsivos. Sí. Porque hay gente que acumula compulsivamente estatus religioso, interpretación de la Biblia, información, pero lamentablemente no se aplica a ellos. ¿Qué base nosotros necesitamos? La Biblia completa. Nosotros necesitamos leer la Biblia de tapa a tapa, porque es lo que nos va a dar la base contextual para nosotros entonces, al estudiar un pasaje en específico, poder aplicarlo a nuestra vida de manera consciente. Correcto. Obviamente, hay ayudas, hay comentarios bíblicos, hay libros devocionales, algunos son buenos, algunos son wichi-wachi, es decir, muy aguados. Muy aéreos. Pero yo entiendo que no hay sustituto para la lectura bíblica. De hecho, hay una regla en hermenéutica, y tú la debes saber porque está en altos estudios bíblicos, que es la Biblia es su propio intérprete. Correcto. Entonces, ese creo, si no lo han cambiado, es la primera regla de la hermenéutica. Entonces, ¿cómo yo interpreto la Biblia? Con la Biblia. ¿Cómo yo sé que hay pasajes que son normativos? Esos pasajes no cambian en ningún punto de la Biblia. ¿Cómo yo sé que hay pasajes que son culturalmente relevantes en un tiempo, pero ya no son culturalmente relevantes para nosotros? Bueno, esos pasajes en un punto de la Biblia son normativos, pero en otro punto no lo son. Correcto. Entonces no son absolutamente normativos. ¿Cómo yo sé eso? Leyendo toda la Biblia. Entonces lo primero que yo necesito para aplicar la Biblia a mi vida es leerla completa. Okay. Y ya, en el día a día, hay preguntas que yo me tengo que hacer, que es, ¿cómo ese pasaje le estaba hablando? O cómo esta palabra le hablaba a las personas de la época en que se escribió. Al que fue dirigido. Exacto, al público en que fue dirigido, gracias. Ahora, ¿cómo esa realidad se puede extrapolar a mí dentro de esas diferencias? Estamos en época de Adviento,
y mientras estamos grabando esto, no sé cuándo saldrá, pero el Jesús venir en un momento de forma muy discreta, en un espacio muy sencillo y a espaldas de todo lo que parecía importante en el mundo y transformarse en un evento importante. En mi vida personal, Jesús vino a mi vida de una forma muy sencilla, muy discreta, a espaldas de grandes eventos aparentes en mi vida, pero resultó ser el antes y después de Cristo lo más relevante en la vida de Fausto. Entonces, esas son preguntas que yo tengo que irme haciendo, y aparte de todo es ¿qué Dios quiere decirme con esto? Y combinarlo con hay dos prácticas que yo creo que son esenciales mientras leemos la Biblia de manera devocional, que no es motivacional siempre. Yo creo que hay varias aristas de esto. La Biblia te va a motivar. Es que a veces que tomamos la Biblia solamente para satisfacer ciertas cosas momentáneas y no ver todo el consejo de Dios, y es que viene mucho el problema. De hecho, una de las normas que se utiliza es ir de lo general a lo particular. Si yo voy al revés, puedo crear arriba la idea general, la puedo generar que cree un choque, porque estoy haciendo de lo particular, de algo muy específico. Y un ejemplo puede ser, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Jesús sanando al ciego que escupió en tierra. Si yo tomo solamente ese evento, voy a decir, bueno, ahora cada vez que yo escupo en tierra se lo pongo a una persona en los ojos, entonces se va a sanar. Y no es así. Si yo tomo eso solo, entonces se complica todo el sistema de la Biblia. Por eso es que es tan importante, como tú mencionas, el tú tener el contexto general de la Biblia, que viene evidentemente con leer la Biblia completa. Exacto. Y bueno, tú necesitas también dentro del estudio bíblico para aplicar a tu vida, oración. ¿Por qué? Porque no solamente te motiva, la palabra te confronta. Cierto. La palabra te edifica. Pero hay momentos en que la palabra tiene que desconstruirte para hacer una nueva edificación. Y dentro de esas 4 formas en las que la palabra nos habla, hay 2 que tienen que ver específicamente con cosas que no necesariamente me van a gustar. Si yo no hago esto en oración, yo voy a presentar una resistencia a lo que la palabra me va a decir a mí. Entonces, en oración, yo digo, Señor, que se haga tu voluntad y que tú digas lo que tú me quieres decir. Amén. Y al yo decir que se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Señor, yo estoy diciendo que se vaya mi voluntad. Correcto. Esta oración tiene esa otra arista. Entonces, ahí yo dejo que la palabra me confronte y digo, ok, yo no debo de tomar esta decisión. O, wow, ok, qué mal yo me sentía como que me cayeron a palo, pero con esta palabra yo puedo arrancar en el día. Y entender que de esa forma hay momentos en que Dios me habla a mí y no necesariamente le habla a otros. Creo que el comienzo de la vida religiosa es cuando yo empiezo a aplicar en la vida de otros lo que Dios me ha dicho a mí. Sí, es cierto. Y veo los yo me errores enojo. del otro y no los míos. Exacto, yo me enojo porque a mí me confrontaron, pero ¿por qué tú lo puedes hacer? Para esas personas, algo que podemos aplicar en Juan capítulo 21, cuando Pedro le preguntó a Jesús sobre Juan, ¿y qué va a pasar con él? Jesús le dijo, voy a parafrasear, disculpen, ¿y a ti qué te importa? Tú sigue. Así es, sí. Porque aunque es una verdad general, pero aplica o no aplica, tiene un cierto nivel de particularidad contigo, que Dios, como cuando tú oras, te ministra de esa manera para que tú entiendas. Es decir, yo no sé lo que es un divorcio, por ejemplo, y cuando Dios habla del divorcio, le puede hablar a un divorciado distinto a mí. Es decir, yo veo el divorcio de algo lejos, mientras que un divorciado lo ve de algo mucho, mucho más cerca. Claro, y bueno, ya para cerrar en esa parte sobre cómo aplicar la Biblia a mi vida, algo que yo tengo que entender es que muchas veces, para que la palabra de Dios me hable específicamente, yo voy a tener que pasar días en esa búsqueda. Eso es algo que yo tengo que entender. El profesor de instituto bíblico que yo tenía en mi juventud siempre decía,
Nosotros crecimos en un ambiente en donde que Dios te hable era como la esencia. Sí. Y realmente era como la autoridad para tú tomar decisiones. Si tú te ibas, digamos, éramos jovencitos, y si tú ibas a dejar, una muchachita te iba a dejar en el noviazgo, te decía, bueno, Dios me dijo, o yo siento de parte de Dios. Y yo recuerdo una vez que estábamos sentados en el culto y se asomó a mí y me dijo, Fausto, ¿tú te has dado cuenta que a Abraham Dios le habló como unas 5 veces? Pero a esta gente Dios le habla todos los días. y seguramente Dios le habló mucho más a Abraham. Lo más y una de las cosas que él me dijo fue, y de esas 5 veces, 3 eran repetidas, era lo mismo. Muchas veces necesitamos paciencia para acostumbrarnos a la voz de Dios. Sí. Y entender que a cada uno de los personajes bíblicos, y esta es una forma en que el estudio bíblico a mí particularmente me ha hablado, algunos pasaron bastante tiempo hasta que Dios le hablara. Mismo Abraham, Moisés, Elías. Y realmente nosotros queremos que Dios nos hable al vapor, y la cosa no es así. Entonces vamos a necesitar acostumbrarnos al estudio bíblico y a la espera, en medio de que Dios nos hable para aplicar a nuestras vidas. Y por eso la oración y el silencio son esenciales. Wow. Nosotros nos enseñaron que oración es hablar con Dios, y no nos callamos cuando estamos orando. Cierto. Y dentro de la sociedad que vivimos nos han enseñado que el silencio es una pérdida de tiempo, porque no tiene nada, pero eso es mentira. Y de hecho las músicas más desagradables son las que carecen de esos tiempos de silencio mínimos y de espacios de silencio un poquito más amplios. Sí, entonces, dentro de nuestro tiempo de oración, orar es comunicarnos con Dios. La comunicación va a exigir que yo hable, pero también que yo escuche. Y entiendo que cuando leemos la palabra también debemos de decir, háblanos, Señor, y callar. Tratar de callar tus pensamientos, de dejar de hablar. Y en ese tiempo de tu oración, yo te diría que empieces con 30 segundos, con 1 minuto, porque hacer silencio por 5 o 10 minutos puede resultar caótico para nosotros. Sí, la mente se va lejos. La mente se va lejos, pero creo que es esencial junto a la oración y la lectura de la Biblia. Bueno, de verdad, Fausto, gracias por haber estado en Raíces. Ha sido una experiencia maravillosa. Nos queda esa información clave, creo que nos queda clave que lo individual implica la devoción. Primero, que la Biblia es una sola. Segundo, que lo que tenemos ahora son traducciones, que son interpretaciones de diferentes personas o grupos que evidentemente, de una manera u otra, el interés o la tendencia que esas personas tienen se va a ver marcado en esa traducción. Diría que puede verse marcado, no debe verse. Bueno, sí, lo que pasa es que bueno, es cuesta arriba que no se marque. Vamos a decir que tiene esa tendencia a marcarse. Bueno, pero sucede, por eso me gusta decir puede verse. Sí, es cierto. Y tomando en consideración eso, para el tema devocional, que es el tema individual, entonces tomar una Biblia no solamente que me guste, sino aquella que también yo pueda entender. Y para el tema eclesial, para el tema corporativo, entonces usar la Biblia que utilizan en la iglesia para entonces estar al unísono. Y por último, entender el contexto general de la Biblia para entonces tener una visión adecuada y entonces leer la Biblia de tapa a tapa que me da esa visión general para aplicarla entonces a mi vida, ¿cierto? Amén, así es. Bueno, entonces, Fausto, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en Raíces. Yo me gocé muchísimo. Gracias a ti, hermano. De eso. Y como le digo a todas las personas que invito, estás comprometido ante el mundo a volver a Raíces porque eres una fuente de conocimiento que sin duda alguna puede edificar el cuerpo de Cristo, hermano. Muchísimas gracias por tu invitación, hermano, y gustoso de participar nuevamente cuando así lo desee y coordinemos bien. ¿Cómo no, hermano? Entonces, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Esto fue Raíces. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.